significa, hermanos, que aquí vamos a leer mucho hoy, muchísimo. Y espero que usted esté preparado para lo que hoy vamos a estudiar en la palabra del Señor. Y el tema es, vamos a leer Efesios capítulo 2, verso 1 hasta el versículo 3, para entender, por los que nos acompañan por primera ocasión, lo que hoy queremos explicar. Pero mientras usted busca la cita, yo quiero recordarles, el tema de hoy se titula La grandeza de nuestra salvación por medio de Cristo. Dedicamos 3 capítulos para explicar el mundo, la carne y el diablo, que es lo que vamos a leer en un momento más. Lea conmigo Efesios capítulo 2, verso 1 al verso 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Estábamos como muertos. Versículo 2. En los cuales en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ahí aparece la primer parte de la Trinidad espiritualmente diabólica y satánica. Siguiente, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese príncipe es Satanás, ahí aparece Satanás. Versículo 3, mire lo que dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Diga conmigo rápidamente: el mundo, la carne y el diablo. Terminemos de leer, por favor. Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Oiga lo siguiente: el mundo de hoy, lo que usted conoce como mundo, la sociedad, en pocas palabras, no hace lo que hace porque simplemente lo hace. Obviamente hay un príncipe que dirige todas las canciones que hoy están saliendo de moda, las drogas que están saliendo de moda, la ropa que está saliendo de moda. Todo este asunto se rige por un pensamiento inicial que es en contra de Dios. Ese es el principal autor. 2. El mundo es donde se culminan y se hacen realidad los pensamientos de ese principal autor. El mundo es donde usted va a encontrar todos esos placeres, artículos, objetos, ideologías, pensamientos, armas y un sinfín de ideas, porque el principal autor, llamado Satanás, los ha puesto en el mundo. Por los que están por primera vez acá, quiero explicar en breve esto. Número 3, y nuestra carne. Dice la palabra: si alguno peca, no diga que peca porque Dios lo obligó a pecar. Peca porque su naturaleza es pecar, desear lo malo. Y esa frase que nosotros dejábamos en claro: nosotros no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. El pecado no es una acción, la que tú cometiste ayer, hace un año, hoy, antes de venir a este lugar, o lo que estás pensando mal en este lugar. El pecado no es la acción, el pecado es la condición con la que todos hemos nacido. Todos pecamos porque somos pecadores. Diciendo esto, y ya explicábamos, si están los videos en el canal, donde usted puede encontrar todo este artículo que hemos predicado. Entonces, entender por qué me es difícil vencer lo que debo vencer y sé que es pecado y no es correcto y me hace mal. Ahora lo entiendo mejor, porque hay un enemigo llamado Satanás, hay un lugar que se llama mundo y hay un hombre pecador que quiere todas las cosas que hay en el mundo y es cómplice y es amigo, y voy a decir esta palabra, es compadre de Satanás, sin Cristo. ¿Me doy a entender? Ahora, vamos a exponer desde el versículo 4 hasta el verso 6 y espero que el tiempo nos alcance. Ok, antes de leer yo escribí algunas cosas acá como introducción y es la parte donde quiero empezar ahora a hablar. La grandeza de nuestra salvación por medio de Cristo. ¿Usted comprende la palabra medio? Medio de transporte. Usted de su casa a su trabajo
puede llegar fácilmente, rápidamente, de una forma mejor, sin menos cansancio, sin menos sacrificio, gracias a un medio de transporte. Ahorra tiempo, ahorra energía. Usted puede hacer las cosas con más rapidez gracias a un medio. Está del punto A, su casa, al punto B, llamado trabajo, o el lugar donde usted quiera. Oiga, nosotros tenemos una gran salvación por medio de Cristo Jesús. Y ahora voy a empezar a decir lo siguiente. Muchos desconocemos, preste mucha atención por favor, y antes de avanzar yo veo a algunos que les está costando y ya empiezan a tener sueño. Por favor, dale una palmada en su hombro y dile: ánimo, hermano, no te duermas, todavía es muy temprano, apenas llevamos 8 minutos de introducción. Mire, preste atención. Muchos desconocemos el verdadero hecho del por qué profesamos tener una religión, una fe. Desconocemos el por qué nos congregamos regularmente en la iglesia, en la congregación, entre muchas otras cosas más. Desconocemos tantas cosas. Simplemente voy a la congregación porque mi mamá me enseñó a ir a la iglesia cada domingo. Pero eso no es fe, hermanos, eso se llama costumbre. 2, yo soy cristiano porque creo en Jesús, pero sus hechos lo niegan. No sé, hago tal cosa que la iglesia me pide hacer porque dice el pastor, pero nunca ha sido a la Biblia a ver por qué eso es bíblico o no es bíblico. ¿Me doy a entender? Muchos profesamos accionar en alguna cosa, pero desconocemos el verdadero hecho del por qué profesamos hacer tal cosa. Ahora, ¿por qué nosotros somos salvos? Entender la salvación debe implica entender en la mente del salvo, en nuestra mente, que antes de ser lo que ahora somos por la gracia de Cristo, estábamos muertos, pero ahora vivimos. Esa es la primera implicación de cada uno de nosotros si decimos creer en Jesús. Estábamos muertos. Tu mente tiene que tener en claro: yo estaba muerto para Dios. ¿Me doy a entender o no? Mire, hermano, tal vez usted sin Cristo estaba vivo para su madre, su padre, su hermano, sus amigos, pero para Dios usted no era. Esto parece un Dios egoísta y altivo, un Dios desconocido, el que nunca me han predicado. Pero esto es lo que la palabra dice. Conocer la condición en la que delante de los ojos de Dios yo me encontraba es el primer paso a dar para estar muy conscientes de qué implica ser salvo. Yo estaba muerto, mas ahora vivo. Y si vivo, para Dios vivo. Y si muero, para Dios muero. Y esto me lleva a lo siguiente, en esta primera etapa de la introducción, decir la definición de la Real Academia Española, del diccionario Real Academia Española. ¿Qué significa la palabra muerto? Escuche bien, la palabra muerto significa que está sin vida. Ok, no es nada que no sabíamos, ¿verdad? Pero nada más analícese, usted estaba sin vida para Dios. Siguiente, significa apagado, ese es el adjetivo calificativo. Usted estaba sin actividad, usted estaba marchito y deslúcido, no tenía razón, no venía ningún alumbramiento, y por eso dice, me gusta lo que dice, no vaya para allá, pero Efesios 1:18, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Esto es hermoso. Entonces nosotros estábamos deslúcidos de quién era Dios, no teníamos idea de quién era Dios. Pero avanzo con lo siguiente. Esto según el diccionario de la Real Academia Española, un diccionario secular, ajeno a lo bíblico. Ahora voy a empezar a avanzar. ¿Qué significa estar muerto en el contexto bíblico de Efesios 2:5? Por favor, lea conmigo ahora Efesios capítulo 2, del verso 4, verso 5 y verso 6, y nos vamos a empezar a centrar en lo siguiente. Lea conmigo, por favor. Estamos ahí, Efesios capítulo 2, del verso 4 al verso 6. Voy a leer una vez más a la cuenta de 3, si usted me acompaña con su voz audible. 1, 2 y 3. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para los que están aquí por primera vez y no conocen de la palabra, podrá preguntarse, ¿cómo estoy sentado en lugares celestiales ahora y estoy acá? No es posible eso. Pero todo esto está hablando en un sentido espiritual. Vamos a avanzar y quiero llegar y explicar esto con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso yo le pido a usted, si usted empieza a sentir que no comprende este tema, pídale al Espíritu Santo que le socorra, que le ayude para poder entender y comprender lo que estamos hablando en esta mañana. Amén. Ok, entonces, ¿qué significa estar muerto en el contexto bíblico de Efesios 2:5? Usted y yo ya recordamos, está el mundo, mi carne y el diablo. Eso era nuestro mundo, no había nada nuevo para nosotros. Nos invitaban a las pachangas, íbamos a las pachangas. Había problemas matrimoniales, peleábamos, se metía el padre, la mamá, el vecino, los amigos a dar consejos, pero no había un consejo que trajera vida. Había un problema de salud, gastábamos todo el dinero en doctores, y no es que el cristiano no vaya al doctor, va al doctor, pero pone su fe en Dios, y Dios actúa como Él tiene que actuar. ¿Me doy a entender o no? El punto acá es lo siguiente: lo único que conocíamos era esto: mi carne iba al mundo porque me llevaba al mundo, ahí encontraba lo que mi carne quería, y el mundo como tal me hacía estar bajo el liderazgo de Satanás. Pero Dios, diga conmigo esta palabra, pero Dios. Oiga lo siguiente: Dios fijó su mirada en usted. Dice Juan capítulo 15, si no mal recuerdo es el verso 17, ustedes no me eligieron a mí, yo los escogí a ustedes. Este es el punto, todos estábamos muertos. Y dice la palabra de Dios que al estar muertos nosotros en delitos y pecados, no teníamos lugar en el corazón de Dios. Santiago 1:15 dice lo siguiente: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, estoy leyendo Santiago 1:15, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz ¿a qué? La muerte. Estoy leyendo Santiago 1, verso 15. Lean conmigo por favor una vez más. Entonces la concupiscencia, si alguien se pregunta ¿qué es concupiscencia? Tus malos deseos, ¿ya? Después que ha concebido, después de que tú ya has cedido a ese mal deseo que está dentro de ti, ni Satanás lo puso, también hay que aclarar, da a luz ¿qué? Al pecado. Número 3, una vez que da luz el pecado, siendo consumado, da luz ¿a qué? Hermano, todo pecador delante de los ojos de Dios está muerto. Así de sencillo. Ahora, el pecado es la causa de la muerte. Repita esta palabra conmigo: el pecado es la causa de la muerte. Yo explicaba que es muerte en el diccionario secular, pero ahora, ¿qué es la muerte en este contexto bíblico? La muerte es el pecado que nosotros estamos originando todo el tiempo, abrazando todo el tiempo, dejándonos seducir todo el tiempo y llevándolo a la práctica. Hermanos, la palabra dice en Juan 1:8, si alguno dice que no ha pecado, convierte a Dios en un mentiroso, porque todos somos pecadores. Hay una diferencia entre practicar el pecado y pecar por naturaleza. Todos nosotros pecamos por naturaleza, pero es un pecado grave cuando usted practica, cuando usted y yo practicamos el pecado. Ahora, solo por mencionar, asuntos como la crítica y el chisme. Ya te enteraste de esto y lo otro y lo otro y lo otro. Practicar todas las mañanas al reunirte en el desayuno con tus hermanos, con tus hermanas, con tus padres y estar chismoseando de alguien más, ya es un hecho de pecado. Estamos practicando pecado. ¿Me doy a entender o no? En asuntos como pornografía, muchos hombres batallan con la pornografía y se practica. Cuando se practica ya es un pecado. La avaricia es otro problema.
No nos damos cuenta que queremos más y queremos sentirnos el rey del mundo, y nadie va a lograr obtener lo que siempre quiere, siempre ambicionará más. Es un pecado la avaricia, y dice el libro de Timoteo capítulo 6, raíz de todos los males es el amor al dinero. Bueno, ¿cuántos de nosotros reconocemos que practicar el pecado es lo que trae muerte al creyente? ¿Sí o no? No sé, yo necesito más actitud en usted. Bueno, no para mí, para la palabra. Y si alguno le va a dar la palabra. Yo solamente estoy leyendo la palabra de Dios. Pero escuchen lo siguiente. En pocas palabras, el hombre sin Cristo no sabe que peca. Y no sabe que su pecado le hace enemigo de Dios. El hombre sin Cristo. Pero dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aquel que sabe lo bueno y no lo practica es un pecador. Y esto va en primer lugar para mí, porque yo soy humano, hermanos. Dios me llamó a estar parado en este lugar y a hablar su palabra. Sí, pero eso no me hace a mí libre y exento de yo también pecar. En pocas palabras, el hombre sin Cristo no sabe que peca y no sabe que su pecado le hace enemigo de Dios y que es merecedor de la muerte eterna sentenciada por Dios. Hermano, el mundo tiene un gran debate hoy en día. Dice, el infierno no existe. Eso lo inventaron los católicos, los cristianos, para someter a toda la población. Hermanos, tanto como la persona agnóstica, atea, creyente pero incrédula en el asunto de que existe un infierno, solo puede suponer, al igual que aquel que lee la Biblia puede suponer que el infierno existe. Los dos suponen, porque ni el que niega ni el que afirma puede decir con veracidad, yo ya vi el infierno. Pero hay una gran garantía para el creyente. Dios no es hombre para mentir, ni es hombre para arrepentirse de lo que Él ha dicho. Para nosotros creemos, y no es para someter a las masas, es para advertir, cree en el Señor Jesucristo o el fin, el paradero eterno será Dios mismo con su voz condenándote, que mereces la muerte eterna. Y número 2, literalmente dice la Biblia que habrá llamas ardiendo y consumiendo al pecador. Avanzo a lo siguiente. Adán y Eva pecaron y no murieron físicamente, o rápidamente no murieron físicamente. Les llevó un proceso de años. Pero lo que sí es realidad es que espiritualmente murieron de inmediato. Ellos tuvieron miedo y sintieron ¿qué? Vergüenza. Se empezaron a cubrir y fueron separados de la presencia de Dios. Voy a hacerle una pregunta ahora. Usted puede ver a una sociedad, hablando de toda la comunidad en el mundo, una sociedad que reconoce a Dios como su Dios. Usted puede ver una sociedad sin miedo o con miedo. Usted puede ver una sociedad que de verdad está honrando a Dios. ¿Cómo está la sociedad de hoy en día? ¿Alguien me puede ayudar? Está devastada. Su esperanza la está poniendo en políticos. Estados Unidos dice Donald Trump. México está diciendo es Morena la esperanza de México. Cuando la palabra nos está llevando a una conclusión, maldito todo aquel hombre que tiene fe y cree y piensa que el hombre es la esperanza del mundo. En el hecho de ser hombre, está dentro del mismo pleno natural, encerrado en este mundo, peca como cualquier otro. La esperanza no es ningún hombre, ningún político, ni ninguna arma que se pueda crear para matar a todo pecador. Hermano, mientras el hombre esté vivo, tenga corazón, emociones, sentimientos, ese hombre en cualquier momento puede caer en pecado sin el temor de Dios. Hasta acá todo bien, ¿estamos comprendiendo? Ok, ahora avanzo. Quiero empezar a leer la primera premisa y enfocarme en estos 3 versículos. Ahora sí, en el verso 1 para exponer versículo 4. Ayúdeme por favor, Efesios capítulo 2, verso 4. No voy a leer todo de corrido porque ya lo leímos. Hemos leído muchas veces desde el verso 1 hasta el versículo 10. Entonces, solo quiero detenerme en el verso 4 para exponer
este versículo. Amén. ¿Puede darle otra palmada al hermano que tiene a un lado? Ánimo, dile, no te duermas, tu mejor sonrisa. Ok. Dice Efesios capítulo 2, verso 4. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Oiga, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Otra vez, léalo con entendimiento. Pero Dios, en misericordia, por su gran amor, usted y yo estamos vivos. Pero Dios, el mundo, la carne y el diablo, pero Dios no es como esas tres cosas que acabamos de mencionar. Por su gran amor, dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el que no conoce el amor, no ha conocido ¿a quién? A Dios. Porque Dios es, a ver otra vez, el que no conoce el amor no ha conocido a Dios, porque Dios es, vamos a empezar acá, por su gran amor con que nos amó. Escucha lo siguiente, yo tomé algunas frases de Carlos Spurgeon. El amor de Dios no se mostró con palabras. Esto soy yo, no es Carlos Spurgeon. No se mostró al darnos cosas materiales. No se mostró al cumplir nuestros anhelos más profundos del corazón. No se mostró al darnos sanidad o al cubrir nuestras necesidades más profundas. Ahí no se demostró el amor de Dios. Esas son sus bendiciones, consecuencias de la salvación para nosotros. La salvación es gratuita, pero el hecho de que sea gratuita no significa que no tuvo un costo. Alguien tuvo que pagar la salvación y ese alguien se llama Jesús, el Hijo de Dios. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire otra vez esto con mucha atención. Y yo no me canso de predicarle esto. Y no es que el pastor ya no tiene otros temas que hablar. No, hermanos. Ahorita lo vamos a entender. Mas Dios muestra su amor, otra vez muestra su amor para con nosotros, en que, oiga esta palabra, el tiempo es presente continuo, siendo. ¿Usted ya dejó de pecar? La Biblia falla cuando dice siendo. Yo sigo siendo. Y en esto me ha mostrado su amor. Tiempo pasado, ¿en qué? En que Cristo murió en el pasado. Su sangre tiene el poder desde el año en que Él muere hasta el fin del mundo, pagar la deuda de todo aquel que en Él cree. De todo aquel que cree en Jesús. Voy a empezar a profundizar un poco más. Juan capítulo 1, verso 14 dice, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, Cristo, y habitó entre nosotros. Nosotros es para aquellos que estaban viviendo en ese entonces. Y vimos su gloria, gloria como del único del Padre, lleno de gracia y de ¿qué? Preste atención, no se distraigan. Yo veo a algunos ya que se fueron por no sé dónde, hermano. El enemigo quiere impedirnos de entender estas palabras. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Cristo nunca moró ninguna palabra de mentira, siempre habló la verdad. Yo les comentaba que Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Aquí viene el consejo. Carlos Spurgeon escribe, si quieres encarecerte ante tus semejantes, entonces ve y haz
No vayas y digas, Carlos Spurgeon, si quieres encarecer tu amor por otras personas, ve y haz. No vayas y solamente digas, mi amor, ahora sí ya le voy a echar ganas. Y al final de cuentas no pasa nada de lo que prometen. Mamá, ahora sí me voy a portar bien. Parece que es todo lo contrario. Ya voy a pagar el recibo del agua. Y parece que la casa tiene más adeudo. Iba a decir algo, pero puede sonar un poco mal. Tiene muchos adeudos, ¿verdad? ¿Qué es el punto? Si queremos encarecer nuestro amor, entonces debemos ser como Jesús. Hacer y no decir. Fíjese lo que dice Carlos Spurgeon que pasó en la eternidad. Imagínense a Dios dirigiéndose a sus principados y potestades diciendo, yo me haré carne y mudaré esta mi deidad en ropajes de barro mortal y moriré. Imagínate a Dios diciéndole a sus ángeles, arcángeles y serafines, yo mudaré esta mi deidad y me vestiré de ropajes de barro mortal. Yo moriré por el pecado del hombre. Fíjense la respuesta de los ángeles. ¿Qué? Tú morirás, oh Verbo, Creador, Amo, infinito, omnipotente. ¿Tú vendrás a ser hombre y morirás? Sí, dijo el Salvador, eso haré. Continúa Carlos Spurgeon diciendo lo siguiente: ¿no se quedan atónitos, mortales? ¿Qué? Ustedes no se maravillan, pues las huestes del cielo están hasta el día de hoy maravilladas, aunque muchas eras han pasado desde que oyeron decir de Dios, moriré por el hombre. Todavía ellos no cesan de admirarse. Y mire cómo estamos nosotros. Eras han pasado y los ángeles no dejan de decir santo, santo, santo es el Dios todopoderoso que se hizo hombre. Eras han pasado y no se dejan de admirar que el Dios todopoderoso se vistió de ropajes de barro. Continúa Carlos Spurgeon: y ustedes no han aún comenzado a maravillarse. No moverá sus corazones el tema que mueve a maravillas y millones de serafines, que el mismo Dios se haga hombre y que muera por ustedes. Dice Carlos Spurgeon: el amor es algo muy poderoso, puede perdonar a grandes transgresores. El amor es poderoso en Dios, perdona a violadores y no se sorprenda. ¿Va a pagar ese violador por sus hechos? Sí, pero si se arrepiente, eso es Dios, hermanos, puede ser perdonado por Dios. Dios no alaba eso que él hizo. Dios no alaba lo que un asesino a sueldo hace, salir a la calle y quitarle la vida a las personas. Dios no está feliz de que él haya quitado vidas a personas, pero si él se arrepiente, Dios puede perdonar. ¿Se dan cuenta lo poderoso que es el amor de Dios para perdonar a transgresores? Dice Carlos Spurgeon: el Señor dijo, comiencen por Jerusalén. Creo, dice este hombre, que lo dijo porque ahí vivían los hombres que le crucificaron y querían que fueran salvos. ¿Se imagina eso? No, yo creo que no todos me están comprendiendo, pero cuando yo leía esto me quedaba así, es cierto. Jesús mismo en la cruz del Calvario, cuando le escupieron y le gritaban injurias: a ver, sálvate, si tú eres Elías, bájate de ahí, si eres un profeta, si de verdad veniste de parte de Dios, eres el Mesías que esperábamos, bájate de la cruz. No abrió su boca. Él simplemente dijo: Padre, perdona a estos que me están matando, porque no saben lo que hacen. ¿Se imaginan?
El amor de Dios es tan poderoso porque puede perdonar a grandes pecadores, grandes pecados. Sin duda la prueba más grande y que no haya más asombroso en la depravación del hombre, oiga bien, quizás no haya nada más asombroso en la depravación del hombre que el hecho de que sea capaz de olvidar el amor que Cristo mostró en la cruz del Calvario. Y nada más voltea a ver, algunos, con respeto, están durmiéndose. No se les alumbra todavía esto. De verdad. Millones de ángeles allá en el cielo están, mire, santo, santo. Y nosotros acá como, murió. Sí. ¿Quién sabe quién lo mandó, verdad? Quiso morirse. ¿Para qué se sube a la cruz? ¿Para qué predicó? Tan fácil era que hubiera seguido su vida. Pero no, hermanos. Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Ahora avance conmigo, escuche. La prueba más grande de nuestra depravación es que no amemos el acto del que Cristo haya muerto por nosotros. La muestra de la depravación más grande que hay en nosotros es que no amemos el acto de que Cristo murió por nosotros los pecadores. Para no perder la ruta, Efesios capítulo 2:4, volvamos a leer esto. Pero Dios, mire lo que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, por su gran amor con que nos amó. Y en un momento más entramos al siguiente versículo 5, pero permítame aquí. La palabra de Dios dice que Dios es amor. Y para los que están por primera vez quiero explicar lo siguiente, y los que ya han estado acá, ténganme paciencia. Si Dios es amor, ¿no creen que exageró en el hecho de enviar a Jesús para ser asesinado? Si Él es amor, ¿por qué no nos perdonó a la cara y nos dijo, te perdono de tus pecados? Y se acabó. Número 2. Entendemos su amor cuando comprendemos que Él es justo. En la ley de Dios dijo, el alma que peque, esa debe morir. Si Dios es justo, no puede brincarse ese código penal de justicia de su ley. Se tiene que cumplir. La justicia de Dios se muestra en que un culpable puede vivir cuando un inocente muere por ese culpable. ¿Estamos comprendiendo eso en esta mañana? Entonces, el hecho de que Dios es amor no justifica que Dios me va a amar así porque sí. Y te perdono porque te amo. No. ¿Cómo se refleja la justicia de Dios? Ahí está. Por su gran amor con que nos amó, envió a su único Hijo para castigarlo a Él en lugar de castigar a los pecadores. Eso se llama justicia y eso se llama amor. Si Él no hubiera venido, Cristo no hubiera sido enviado por el Padre, todos nosotros teníamos un solo camino: enfrentarnos con la ira de Dios en el día del juicio ante su tribunal e ir todos al paradero final que se llama el infierno, donde íbamos a beber toda la ira de Dios. ¿Estamos comprendiendo eso en esta mañana? ¿Por qué Dios es amor y por qué Dios es justo? Ahora avanzo con lo siguiente, no estoy molesto con nadie. Sin duda alguna, vale más y pesa más el valor de Cristo solamente. Oiga, esto lo escribía yo. Sin duda alguna, vale más y pesa más el valor, literalmente lo que Cristo vale, solamente Cristo, que el valor de toda la humanidad junta
aun si reviviéramos a todos los muertos, a los más genios, a Aristóteles, a Platón y a todos los hombres más sabios del mundo, si usted los resucita en ese simple hecho de juntar a toda la humanidad con toda su sabiduría, hermosura y todo lo que quiera, vale más, pesa más, es más preciado para Dios el Padre Cristo que toda la humanidad junta. Escuche, y eso es lo que nos lleva a la segunda premisa. Dice el versículo 5, lea por favor, estamos ahí, Efesios 2, verso 5. Miren lo que dice la palabra, espero que haya comprendido lo que quise exponer en ese versículo 4. Aún estando nosotros muertos en pecados, ¡hey hermanos, estamos aquí! Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Si Cristo vale más que toda la humanidad entera, preste atención, Él es el único que pudo satisfacer la deuda tan grande que la humanidad enfrentaba con Dios. ¿Sí me di a entender o no? ¿Se imagina tener una deuda con Dios? Imagínese, hermano. Pero Dios es amor, pero también es justo. Y si no le pagas, hay consecuencias. Pero es amor, pero su amor no rebasa su justicia, ni su justicia su amor. Dios es perfecto en todas las cosas. Si nos tiene paciencia es por Cristo. Y alguien podrá decir, ¿y qué con los que no creen en Jesús? Pues gracias a la muerte de Cristo aún Él está clamando delante del Padre, ten misericordia de la humanidad entera, porque no saben lo que hacen. Mira mi sangre. Entonces, si usted se ha imaginado tener una deuda con Dios que ha de ser terrible, ¿qué significa que Dios nos dio vida juntamente con Cristo? Significa que Cristo pagó la deuda terrible que teníamos con Dios. Eso significa que nos dio vida juntamente con Cristo. Significa que la única persona que puede dar vida a cualquier persona que reconozca sus pecados es Jesús, el Hijo de Dios. Solo Cristo puede dar perdón de pecados a aquel que reconoce sus pecados. Y quiero leer ahí 2 Corintios 5:21, ese versículo me gusta mucho. Al que no conoció pecado, mire, léalo por favor, 2 Corintios 5, versículo 21. ¿Cuántos pueden sonreír en esta mañana? No solo diga amén, sonría pues. Ya está el calor, ¿verdad? Ok, paciencia por favor. Al que no conoció pecado, léalo por favor. Se refiere de Jesús, Él no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Qué más? Para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, esta palabra está interesante. Para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué eres tú en Cristo ahora? Delante de los ojos de Dios, ¿cómo eres tú? ¿Cómo? Responda fuerte según la palabra. ¿Cómo? Un justo. Hermano, ¿alguna vez no le ha dado pena que le atribuyan un título que usted no tiene? ¿Sí o no? Pues con Cristo tenemos una gran deuda. Yo quiero que se imaginen que esto es el Padre, esto es Jesús, esto soy yo pecador, no me puedo mover tanto porque me salgo de esa cámara. La cuestión está así. Yo tengo una deuda grande con el Padre, no lo sabía,
me entero y me doy cuenta que al creer en Jesús, Él paga mi deuda con el Padre, con Él y para Él. Yo soy justo, yo soy santo. Hay una santidad perpetua. Cristo con su sangre me muestra santo delante de Dios el Padre. No importa tu pecado que hayas hecho. Pero ahora aquí viene el asunto. Yo no me podía sentar a la mesa a comer con mi deudor, me daba pena. Pero resulta que ahora dice, tranquilo, ya le pagué la deuda, vamos a comer, vamos a mi casa, ya nos podemos sentar, no te va a decir nada. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos pues, comamos. Usted se sienta a la mesa, usted ya tiene una cara de felicidad, una sonrisa. Pero si usted debiera, ¿cómo estaría? Sí, más agua, así está bien. Más comida, no gracias. Pero como ahora no debe, más comida, sí, por favor, gracias, muy amable. Más agua, sí, ok, se siente digno. Pero ahora con Él, yo sé que me tengo que arreglar. Tengo que crecer en santidad para arreglármelas con Él. Soy santo delante de Dios gracias a la sangre de Cristo. Pero tengo que crecer en mi santidad. Tengo que crecer en pureza. Tengo que crecer en mi vida para yo estar bien con Cristo Jesús. El punto es el siguiente. Yo tengo que trabajar para ser como Él. ¿Saben cuál es el pago más hermoso que le puedo hacer a Jesús? Parecerme a Él. Sí, tranquilo. Un día a la vez. Vamos, imítame. Deja de ser gritón. Ya deja la borrachera. Deja las drogas. Deja el adulterio. Deja lo que tengas que dejar. Yo, y lo vamos a entender en un momento más, no solo te pido algo que no me puedes dar, sino te estoy dando las herramientas para que puedas cumplir lo que yo te pido y quiero para ti. ¿No creen que Dios es bueno? No hay ningún otro Dios como nuestro Dios. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Cristo. En pocas palabras, todo pecador viene a ser justo solo por la fe en Jesús, el Hijo de Dios. Solo por creer que Jesús vino a este mundo y que esta historia no es ficticia, sino verdadera, viene a ser salvo. Escuche lo siguiente, hay gente que piensa que esta historia es mentira. Hay gente que piensa, eso te lo cuentan para tenerte ahí como borrego más. Hermano, usted es libre, yo no lo estoy sometiendo a mí. Yo no sé qué hace usted entre semana, ni le exijo que usted venga el domingo acá, ni el miércoles. Nos reunimos porque hemos entendido lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, hermanos. Ahora el punto es, dice la palabra, el justo vivirá por fe. ¿Qué significa ese versículo que está en Romanos? ¿Qué significa el justo vivirá por fe, hermano? Cuando peques, recuerda, Cristo ya murió por mis pecados. Voy a vivir por la fe, que Él ya pagó el pecado que hoy domingo acabo de cometer. ¿Sí me doy a entender o no? Tal vez en un año cometamos un pecado gravemente dañino para nuestra familia o para alguien, para tu esposa, esposo. Tal vez salga a la luz algo de tu pasado que venga a afectarte. Y el diablo va a querer usar esa arma para destruirte, pero tú vas a recordar, el justo por la fe vivirá, y vas a decir, aún ese pecado de mi pasado, aún ese pecado de ayer, Cristo ya lo pagó. Hermanos, quiero que vayan, ahora está viniendo, ténganme paciencia porque sé que está en Primera de Samuel y solo quiero mostrar algo. No estaba en mi tema, pero vino esto a mí. ¿Alguien me ayuda a recordar en qué es Segunda de Samuel? Quizá David y Betsabé. Sí, está ahí. Segunda de Samuel capítulo 12 y el versículo que lo quiero llevar es el verso 13. Vayan conmigo rápidamente, esto no está en el tema. Hermanos, ¿y qué creen? Me esperan otros minutos más, son las 12 del mediodía y se nos fue una hora muy rápido.
Ok, voy a leer por razón del tiempo. Verso 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha arremetido tu pecado, no morirás. Oiga, le pregunto algo, ¿David ya murió? Sí. ¿A qué se refiere este versículo? Si usted va a la palabra original, morir, se está refiriendo al morir de la eternidad, no al cuerpo físico. Vaya conmigo al libro de Romanos. Está viniendo este versículo a mi mente, Romanos capítulo 3. Usted recuerde la historia de David con Betsabé, es que David mandó a matar a Urías, esposo de Betsabé, y la tomó por mujer. Y ese hecho Dios lo sentenció y dijo, por cuanto tú pecaste en secreto, la consecuencia de tu pecado saldrá a la luz, en público. Tus hijos violarán a tus hijas. Es fuerte. ¿Dios quiere eso? No. Dios maldijo a David de esa forma. No. Esa iba a ser la consecuencia. Dios, que sabía lo que iba a pasar, vino de esta forma la sentencia. Dios sabía lo que iba a venir y se lo dijo. Mira, por ese pecado el enemigo ya estaba dispuesto a hacer eso en tu familia. Ahora, miren bien, por favor, vaya, capítulo 3, versículo 25. Está hablando de Jesús cuando dice a quien Dios puso. Leo por causa del tiempo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aún el pecado de David y todos los profetas en Cristo, todos los pecados pasados vienen a ser perdonados. Llevó cautiva la cautividad. David, no morirás. No morirás. Pero vienen consecuencias por tu pecado. Ahora voy a avanzar. No sé si me di a entender con esos dos versículos. Ok. El justo por la fe vivirá. Cuando tú peques, hermano, jóvenes, cuando tú peques, procura afirmar y tomar una decisión valiente, decir, no vuelvo a pecar con este pecado, al menos no practicarlo, porque eso ofende al que pagó la deuda por ti. ¿Me doy a entender? Ahora viene el punto. Cuando tú peques, recuerda, Cristo ya pagó el pecado que tú cometiste. Vive por fe. El justo por la fe vivirá. Ese versículo por lo general lo llevamos a lo económico, ¿verdad? Pero eso está fuera del contexto. Hermanos, vamos a vivir por fe. No. Significa este versículo fe en que todos pecamos, pero Cristo está ahí para perdonar nuestros pecados. El diablo quiere que sigamos bajo su liderazgo, por eso siempre pondrá muchas trabas, algunas como las siguientes. Yo escribía, una traba del diablo es Dios no existe. Hay datos científicos y no necesitas a Dios, necesitas la ciencia, necesitas la tecnología. Yo compartía un video y si alguno está interesado, de verdad está muy bueno. Este teólogo es un científico, químico, también biólogo, muy preparado este señor. Lo llaman a un influencer, un youtuber, en su canal de YouTube lo invita y le hace preguntas acerca de Dios. Y este, que es un hombre muy preparado, sacó un libro que se llama Evidencias Científicas de la Existencia de Dios. Y habla que el universo tiene límites. Habla que así como la causa y efecto, la ley de la causalidad dice, si el Big Bang, que de hecho esa teoría fue creada por un teólogo católico y en burla un científico le llamó, o sea que lo que tú estás diciendo, teólogo católico,
Es como si fuera un Big Bang, y en forma de burla quedó, por burlarse ese teólogo, quedó el nombre Big Bang. Entonces, tú estás diciendo que fue como un Big Bang, y a partir de ahí queda la teoría científica del nombre Big Bang. Ahora escuchen lo siguiente: si el Big Bang originó, inició, causó el inicio del universo, las leyes científicas dicen todo lo que inicia tiene un fin. El universo tiene un fin, así que no es Dios. Pero la generación Z milenial está diciendo, creo en el universo me bendice y todo lo demás. Este teólogo, con mucho respeto, con este influencer que es ateo, le dice, mira, bueno, si tú dices esto y lo demás, el universo no es Dios, pero si le quieres cambiar el nombre de Dios, te voy a decir una cosa: el orgullo de esta generación es que no quieren reconocer a Dios y quitan ese poder, ¿cómo es? Superior, es el universo para mí. Y dice, bueno, te quiero decir que el universo tiene límites y está comprobado con evidencias científicas. Y hermanos, y ya salió, usted puede ir, no le estoy mintiendo, usted puede ir e investigar que ya hay un cálculo de peso, anchura y de todo del universo. Enviaron muchos satélites y el punto es que nada de lo que sus ojos pueden ver es Dios. Dios, nadie puede verlo. Por eso dice que Cristo es la imagen del Dios vivo. Todo aquel que cree en Cristo ha visto al Padre. ¿Me doy a entender? Ahora, ¿por qué estoy allá? El diablo siempre va a poner trabas para que nosotros no creamos. Y estábamos ahí, por favor puede leer Efesios capítulo 2, verso 5. Miren lo que la palabra nos está diciendo, y avanzo con esas trabas. Dios no existe, Jesús es un invento de los hombres. Ahí está, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque estábamos muertos y el diablo quiere que sigamos muertos y sigue poniendo trabas a la juventud, sigue poniendo trabas a las personas para que no crean que Dios es real. Otros dicen, Jesús es un invento de los hombres, la Biblia no es falible, tiene errores, la escribieron hombres. Claro, es evidente. Pero hay muchas pruebas de que detrás de todo eso Dios estuvo. Y no vamos a hablar de la historia de la Biblia y la inerrancia de la Biblia, es un tema muy hermoso. Ahora, a otros extremos, pasando de este punto de trabas, vamos a otro extremo. Escuche bien, una verdad a medias es muy dañina. Por ejemplo, la falta de iglesias con sana doctrina. El diablo quiere iglesias así. Ahora escuche, los unitarios, solo Jesús, no el Espíritu Santo ni el Padre. Eso es un error muy grave. El diablo pone trabas y levanta iglesias como esas. Siguiente, los que creen solo en Jehová, pero no en Jesús. Jesús solamente, como dicen ahí, es un profeta. Sí, su hijo, un buen ejemplo a seguir, nos enseñó el camino de Dios, pero Él no es Dios. Ese es otro error muy grave. Hasta donde el diablo ha llegado para poner trabas en nuestra fe hacia Jesús. Aquellos que creen en la Trinidad, pero se sienten más que Dios. Yo te mando ahora a autoritaristas. Y ese es otro grave problema. ¿Por qué estamos llegando allá? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo saber que soy salvo, que tengo vida verdaderamente en Jesús? Esa es mi pregunta. Ahí está. Aún estando nosotros muertos en pecados, hermano, no es que tú te congregues el hecho de que ya eres salvo. ¿Cómo puedo saber? Mira lo que dice ahí, nos dio vida juntamente con Cristo. El punto es, si Cristo está dando frutos por medio de ti, yo puedo decirte, tú verdaderamente has sido salvo. Esos pocos amenes, gloria a Dios. Si tú estás dando frutos de Jesús, de verdad estás siendo una persona que ha entendido la salvación. Escuche por favor. En primera, puedo entender y saber que soy salvo porque el Espíritu Santo, cada vez que peco, me revela mis pecados y me duele. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 7 al 9, dicen lo siguiente. Juan 16, 7 al verso 9. Escuche por favor con atención, voy finalizando. Deme unos minutos más. Pero yo les digo la verdad. Está hablando Jesús en primera persona. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera,
el Consolador no vendría a ustedes, mas si me voy, mas si me fuere, se los enviaré. Y cuando Él venga, lea fuerte, ¿qué dice ahí? Convencerá al mundo de pecado. Número 2, de justicia. Número 3, y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Podríamos seguir leyendo más, pero no quiero enfocarme en eso. ¿Cuál es el pecado más grande de la humanidad? Lo dice la parte final. Por cuanto no. ¿Qué hace el Espíritu Santo, hermanos, antes de dones? Antes de cualquier don profético, hablar en lenguas, ¿qué quiere hacer el Espíritu Santo en ti? Convencerte. Antes de darte revelaciones y mostrarte el fin del mundo en sueños, que lo puede hacer. ¿Qué quiere hacer contigo el Espíritu Santo? Llevarte a creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermano, cualquier persona que te diga, el Espíritu me reveló, pero su vida no está bien, tenga sus dudas, no puedo decir más. Voy a preguntar algo, dos cosas. Número 1, pregunto a ustedes, hijos de Dios, ¿acaso Dios es juguete de las personas de todo el mundo? Vamos a hablar de la salvación. Dios está triste porque muy pocos vienen a mí, no quieren creer, le hacen más caso a los artistas del mundo. Yo soy, miren, los científicos dicen que no existo y por ellos nadie viene a mí. No. Hasta que entendamos que Dios es soberano, hasta que entendamos que Dios no nos necesita, sino que nosotros lo necesitamos a Él, entenderemos la salvación tan grande que los profetas anunciaron y los apóstoles testificaron. ¿Me doy a entender o no? Tremendo, ¿no? Dios no nos necesita, hermanos. Por favor, voy finalizando. Romanos 8, 28 al verso 30. Ya no me va a dar tiempo, son las 12:14. Exactamente ha pasado una hora. Y sabemos, Romanos 8, 28 hasta el verso 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Siga leyendo. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oiga, en primer lugar, conforme a su propósito son llamados. Verso siguiente. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el primer propósito de la fe cristiana? Ser como Jesús. Y no lo digo yo. También los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen ¿de quién? Hermano, ser cristiano no es para que Dios te enriquezca, para que Dios cumpla tus sueños, para que Dios te muestre que eres el pastor más hermoso, el evangelista, el doctor, el empresario, la persona más maravillosa. Mira, porque tengo a Dios soy el mejor del mundo. No, hermanos, escucha esto. Somos creyentes porque Dios quiso que creyéramos en Él, porque fue conforme a su propósito que Él nos llamó. Y siguiente, la meta del cristiano, ser como Jesús. ¿Se da cuenta de eso? Y sí que nos queda grande el trabajo. ¿Cómo se portará Jesús después de salir de un culto? Pregúntese. ¿Cómo se portará Jesús en su matrimonio? Con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Pastor, Jesús no tuvo hijos, no, pero su carácter, aplicándolo a ti como esposo, esposa. ¿Cómo sería ese Jesús de la Biblia? Miren lo que dice el siguiente versículo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y como dicen los escatológicos, los que estudian la escatología, los teólogos que estudian escatología, el fin del mundo ya sucedió, hermanos.
porque alguien ya vio todo el fin de las cosas. ¿Se dan cuenta de eso? Eso dice la escatología. Ya pasó el fin de las cosas, alguien ya vio el fin del mundo. Y al final van a reinar los que fueron escogidos por Dios. Y le voy a dar la buena noticia. Usted, si hace las mismas obras que Jesús, y esto no de usted no tiene las fuerzas para hacer lo que Jesús hizo, el Espíritu Santo es enviado a usted, que Dios lo predestinó. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Si usted fue escogido por Dios, su Espíritu Santo viene y usted empieza a decir, no más esto, no más lo otro, no más el mundo, no más, ya estoy harto y nada me llena. Solo en Cristo encontramos perdón, esperanza y la verdadera vida para disfrutar en esta tierra. Si quiere aplaudir al Señor, apláudale. El miércoles vamos a explicar Romanos 8, 28 hasta el versículo 30. Ahora no me da tiempo. Termino. Mi tercer premisa, que es el versículo 6 que leíamos, Efesios 2, verso 4 hasta el verso 6. Miren lo que dice. Y juntamente con él, Efesios 2, versículo 6. Voy finalizando. Eso es breve. Juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Otra vez, mire. Y juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En resumen, hermanos, quiero que lea Efesios 1:20. Efesios 1:20. Estamos en Efesios 2:6. Ahora, volvamos al capítulo 1, verso 20. Miren lo que dice la palabra. La cual operó en Cristo, está hablando del poder que resucitó a Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Cómo estábamos nosotros? Ahora bien, literalmente en el muerto de acá es que estaba muerto y lo resucitó de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Siga leyendo el siguiente verso, por favor. Versículo 21, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Siguiente versículo. A ver, fuerte. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ok, ahora, en minutos explico esto porque ya estoy finalizando. Deme 2 minutos. Le explico lo siguiente. La tercera premisa es lo siguiente. No resucitó con Cristo, pero también estamos sentados espiritualmente con Cristo. Aquellos que predestinó a salvación, nosotros estamos sentados. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, no se alegren por echar fuera demonios? Le dice a sus enviados, si regresan, vimos esto y lo otro, milagros, sanidades. Le dice, no se alegren por eso. Yo vi a Satanás también sentirse orgulloso y por eso cayó. No se sientan orgullosos por lo que hicieron. Eso y muchas cosas más van a pasar. Alégrense. En el reino de los cielos tu nombre ya está. Alégrense porque sus nombres están escritos, aparecen sus nombres en el libro de la vida eterna. Yo me alegro por esto. Aquí viene el punto. El asunto no es, a mí me ha gustado estudiar historia. Los hinduistas son caóticos, reencarnan. No me gustaría ser una cucaracha, y no lo digo en son de burla, ni una vaca. Ustedes saben que ellos no matan a los ratones, ellos están cocinando y si hay ratas, ahí que estén en la cocina, porque para ellos puede ser el tío, el primo, el abuelo. ¿Se dan cuenta de eso? Es un asunto caótico. Bueno, para nosotros en Cristo, que viene de la corriente hebrea, judía, mesiánica, es lo siguiente, es lineal. Un principio, un fin. Al final de esto no es el fin, esto es el examen que estamos haciendo, hermanos. ¿Creíste o no creíste? Pero tendremos una vida eterna, cielos nuevos, tierra nueva, donde, hermanos,
el mundo es un asco hoy en día. Al decir esto, los políticos roban dinero, no cumplen con lo que dicen. Por eso no ponga su esperanza en eso. Hermano, hay la forma de poder ayudar a los pobres, pero no quieren los magnates y poderosos. Pero cuando Cristo vuelva, dice la palabra, irán por delante los pobres, el borracho, la prostituta, los andrajosos, los miserables. Ellos irán al frente. Mateo 5, bienaventuranzas, bienaventurado el pobre de espíritu. Hermanos, apenas viene la verdadera vida en Cristo, cielos nuevos, tierra nueva. Y eso es hablar de otro tema que es la glorificación del creyente. Ahora bien, esta es la tercera premisa. Lea el versículo 21 ahí mismo. Fíjense bien, Él resucita, el Padre lo sienta a su diestra en lugares celestiales, pero ahí está el punto. ¿Por qué nosotros estamos sentados? ¿Recuerdan? En el versículo del 1 al 3 estábamos bajo la influencia del mundo, la carne y el diablo. No podíamos ver más arriba de esos principados y potestades. Pero mira lo que dice ahí, sobre todo principado. Hermanos, mira lo que hace Cristo con nosotros. Nos lleva por encima de principados, autoridades, poderes de esta tierra y señoríos, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Hermano, diga conmigo, de los pies para arriba estoy yo. Esta es la iglesia de Cristo. De los pies para abajo, dígalo fuerte, de los pies para abajo está todo el reino de las tinieblas. No le estoy haciendo creer nada ficticio, es real, espiritualmente esto pasa, hermanos. ¿Por qué usted ya salió del mundo? ¿Por qué usted ya no le atraen las cosas del mundo? Porque usted ya siente asco. Gente que dice, yo me drogaba y ahora huelo eso y me da asco. Ahora, eso no lo puede decir alguien que está practicando eso. Es su vida drogarse. Es el todo para él. Y no está pecando para él. Pero el que está en Cristo dice, ya no vivo yo. Ya esto ya pasó, esto ya fue. Como dijo alguien, las otras viejas pasaron para aquel adúltero y fornicario. Ya no, eso ya terminó. El alcohol, las drogas, ya pasó. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Tu matrimonio nuevo, tu familia nueva, tu mente es nueva, tu esperanza está en Cristo. Ahora vas a un lugar a donde compartir la palabra, ayudas a los débiles, das a los pobres, porque ahora todas las cosas son nuevas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahora, ¿quién es la cabeza? De aquí para abajo en la iglesia hasta los pies. Hay muchos miembros, hay muchos temas que salen de acá. El punto es lo siguiente. Ya no estás. Mire lo que dice. Y sometió, verso 22. Ahí estábamos, hermanos, dignos de la ira. Todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Ahora, eso está en Cristo. Sobre todas las cosas a la iglesia. La cual, mire, usted no era nada. Pero ahora usted es ¿qué? Su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dele una ofrenda de aplauso nuevamente a Jesús. Puestos de pie. Yo finalizo con esto. Los de la alabanza pueden, si quieres el piano nada más, yo quiero orar. Los de la alabanza pueden quedarse ahí, son las 12:30. Gracias por su paciencia. Gracias a los que nos están viendo por este canal de YouTube. Que Dios les bendiga y esperamos que sea de mucha bendición. Finalizo con esto. Debemos entender que antes de Cristo todos nosotros estábamos bajo el liderazgo de Satanás y su ejército.